Buen día, mi nombre es Jesús González, pertenezco a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Yacambú, en la carrera de Derecho, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del origen del derecho, derecho y moral, y algunos conceptos básicos acerca de la materia. Como primer punto que vamos a tocar son las relaciones con las demás disciplinas que estudian el comportamiento del hombre en la sociedad. Se relaciona con otras ciencias que estudia desde diversos ángulos las relaciones y el comportamiento de los hombres en la sociedad, y proporciona datos y conclusiones que contribuyen a establecer el tipo peculiar de conducta que es la moral. Necesidades del hombre de vivir en sociedad y estar regulado bajo normas, principalmente por la paz, mantener la convivencia pacífica entre los hombres, obtener la justicia y el bienestar general y el bien común. Etimología y aceptaciones de la palabra derecho. El derecho es una palabra que proviene del vocablo latino directum, que significa en su primer origen lo que es bien dirigido o lo que se aparta del buen camino. La palabra derecho también tiene otros significados como conjunto de normas jurídicas creadas por el poder legislativo, normas, principios e instituciones que rigen el actuar del hombre para alcanzar la seguridad, la justicia y el bien común, normas jurídicas que se aplican exclusivamente a los hombres que viven dentro de una sociedad. Siguiente punto. Clasificaciones del derecho: natural, positivo, objetivo y subjetivo. El derecho objetivo regula la vida cotidiana de las personas. Su principal objetivo es regular las conductas de las personas en un determinado periodo y territorio. Derecho subjetivo es el poder o la facultad con la que cuenta una persona para reclamar el cumplimiento de alguna ley. Derecho natural es el conjunto de normas y principios deducidas por la razón humana. Derecho positivo es el conjunto de normas que se aplican efectivamente en un lugar y tiempo determinado. Ciencia y filosofía, diferencias. El origen de la filosofía nace en el siglo VI a.C., mientras el origen de la ciencia moderna en el siglo XVIII después de Cristo. La ciencia viene de la filosofía no. La ciencia observa la realidad, la filosofía la reflexiona. La ciencia se hace preguntas específicas, mientras la filosofía son preguntas generales. La ciencia requiere inversión, la filosofía no. Y ambas sus ramas son de conocimientos distintos. Objeto material y objeto formal de cada una. El objeto material de la filosofía estudia las cosas que tienen una existencia real o imaginaria. El objeto formal de la filosofía explica un origen, hallar la estructura íntima del ser, encontrar las causas de todas las cosas. Objeto formal de la ciencia es el ángulo, faceta o punto de vista que se considera en el objeto estudiado. Ejemplo, el ser humano puede ser investigado por la anatomía, la historia, la psicología. El objeto material de la ciencia es el objeto íntegro concreto que se dirige a la ciencia. Siguiente punto: actividad humana sobre el derecho. El derecho está constituido por un conjunto de normas que contribuyen reglas de conducta humana. Esas reglas fueron creadas por mentes humanas, su sentido y su finalidad. El origen. El primer texto legal de la humanidad fue escrito sobre una gran estela de basalto negro de más de 2 metros de altura. Es el Código de Hammurabi, que fue cincelado en el 1700 a.C. Tuvo origen en Babilonia, una ciudad-estado que se encontraba al sur de lo que hoy se conoce como Irak. Orden legislativo es el órgano encargado de elaborar las leyes, que se deposita en 2 cámaras, la de diputados y senadores, que a su vez componen el Congreso General. Orden judicial se encarga de la administración de la justicia. Es el intérprete defensor de la Constitución que está depositado en la Suprema Corte de la Nación. Diferencias entre el acto del hombre y el acto humano con relación al sujeto. Se llaman acciones humanas a las que proceden de una voluntad deliberada, que son las acciones libres. En cambio, los actos del hombre lo tienen como sujeto material o agente, pero no obrando según su propio modo. Fundamento de la normativa y la moralidad y las líneas de progreso moral enlazadas con el fin, el bien y la justicia. Los grupos humanos se rigieron durante largo tiempo por una normatividad unitaria y difusa, cuyo origen se atribuía a los antepasados y a los dioses. Más adelante, durante la larga etapa de la Edad Media,
y parte de la Edad Moderna, se desarrolló ya sistemáticamente el germen de la distinción. Alcanza la Edad Moderna, la distinción teórica entre derecho y moral no solo se consolidó, sino que fue explícitamente formalizada. Relación de los actos del hombre con la imputación y la impuntualidad. Impuntualidad es la actitud para ser atribuida a la persona, acción u omisión que constituye un delito o falta. La imputación es la atribución de una culpa a un agente o moralmente un cargo o acusación, en pocas palabras. La ley de la casualidad, principios y teoría de la subsunción. La ley de la casualidad es la ley de identidad aplicada a la acción. Todas las acciones son causadas por entidades. Teoría de la subsunción consiste en una operación lógica que se establece una dependencia de especie o género, o de hecho a ley, o de afirmación individual o a afirmación general. La relación entre el objeto material formal del hombre, objeto formal en general, es aspecto de la cosa que se estudia. Un objeto material tiene varios objetos formales, es decir, la misma cosa puede ser estudiada bajo varios puntos de vista. Teorías de la moral con respecto al derecho. Las leyes morales se refieren a la libertad interna, son autónomas y no pueden ser coactivas. Por el contrario, el derecho tiende a la protección de la libertad en su manifestación externa, impone deberes externos, según el filósofo Kant. La teoría de Fichte, quien puso de relieve la distinción, puede llegar a extremos de contradicción, por cuanto las normas jurídicas pueden considerar lícitas e incluso obligatorias conductas que están claramente prohibidas por la moral. Características de las mismas. Las normas morales se caracterizan por establecer unos deberes cuyo cumplimiento es incompatible con cualquier tipo de realización forzada, mientras que en el derecho la posibilidad de que el cumplimiento sea impuesto por la fuerza es consubstancial. Definición de convencionalismos sociales. Son reglas creadas por la propia sociedad que revisten de obligatoriedad, sino aquellos que deseen pertenecer o ingresar al grupo social. Formas de denominación. Tenemos compañía nombre colectivo, compañía en comandita, compañía anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades estrategas, sociedades de cuentas de participación, disolución de las sociedades. Ubicación dentro de la moral, el derecho y la religión. Hoy no solo ha desaparecido ya casi totalmente de las sociedades la unidad religiosa, sino también la unidad ética tras el pluralismo religioso, y probablemente con su consecuencia se ha generalizado el pluralismo moral. Este hecho ha favorecido sin duda la tendencia a que el derecho sea también básicamente amoral, es decir, neutral, desde el punto de vista de los códigos morales particulares, puesto que en caso contrario resultaría difícil que la normatividad jurídica cumpliera la fundamental función de unir y pacificar las relaciones sociales. ¿Son los convencionalismos sociales un orden normativo? Sí son. Como explicamos en el punto acerca de la definición, son reglas creadas por la propia sociedad y así regular el comportamiento de las personas para asegurar la convivencia social en un tiempo y lugar predeterminado. Valor del orden normativo. Los órdenes normativos son aquellas reglas que de una u otra forma ordenan la vida de los seres humanos y su interacción, es decir, su vida social. Sin el orden normativo simplemente no fuera posible la justicia, la seguridad, además de otras cosas que juegan un papel importante en nuestras vidas. El orden religioso y jurídico. Durante mucho tiempo lo que hoy conocemos como derecho eclesiástico fue entendido como derecho de la Iglesia, en referencia clara al derecho de la Iglesia Católica. Llegado el siglo XIX en Alemania se produce un cambio en el concepto de derecho eclesiástico, pasando de ser un orden normativo de Iglesia a incluir al del Estado. Diferencias entre hechos y normas religiosas. Debido a ello es importante precisar que las normas jurídicas referente al derecho y las religiosas, son de la religión. Algunos ejemplos de las normas religiosas son provisión del cerdo, vestir de blanco al casarse, las oraciones, entre otros. Sin embargo, cabe destacar que las normas jurídicas tienen muchas que las religiosas por sí desde la antigüedad. Influencia de la religión en el orden jurídico. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia y la libertad de manifestar esa religión o creencia. Características específicas y criterios de la distinción. La característica fundamental del derecho es que constituye una norma jurídica, la cual contiene regulaciones al comportamiento, sanciones y situaciones de coacción. Esa fue toda mi explicación acerca de el origen del derecho y moral, y algunos conceptos básicos acerca del tema. Muchas gracias por haber estado presenciándola. Hasta pronto.